Así que bueno, vamos a arrancar hoy día con el tema, el propósito de criar hijos para Dios. El propósito tengo acá como el título de esta primera lección, de criar hijos para Dios. Tus hijos no vinieron con un manual, ¿verdad? Pero tengo un manual para ello. Y te digo algo, si no lo estás criando de acuerdo a la palabra de Dios, este mundo lo está criando en contra de la palabra de Dios. Está activamente trabajando para que tus hijos no quieran saber nada con Dios. Este mundo está trabajando muy, muy fuerte en ello. En las próximas lecciones vamos a ver varios aspectos de esto. Vamos a tratar de abrirlo en varias semanas, lo más probable, al tema este. Pero vamos a arrancar con Salmos 127, versículo 3 hoy día. Salmos 127, versículo 3 al 5. Esperar un segundo que salga. Salmos 127, versículo 3. Ahí estamos. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos, ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que continuarás haciendo. Padre, te ruego que me des las palabras para compartir esta tarde de una introducción al tema de crianza de los niños. Gracias, Padre, por cada hijo que nos das. Es una tremenda bendición y también es una tremenda responsabilidad para nosotros los padres criarlos para tu honra y tu gloria de acuerdo a lo que tú nos mandas hacer. Ayúdanos a poder comprender más de ello y a poder hacer de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Como objetivo tenemos entender que los hijos no son nuestros, sino que son una herencia de Dios y confiarlos y que Él nos confía a nosotros para ser formados y guiados hacia Él. Dios nos da los niños, ¿verdad?, para criarlos para Él. Y no son nuestros, sino son de Él y son algo prestado que nos da por un tiempo. La crianza de los hijos es una responsabilidad espiritual y eterna. Es una responsabilidad espiritual y eterna. No es algo para tomar a menas, ¿sí? Es de mucha importancia. El primer punto de hoy, los hijos son una herencia, no una posesión. Salmo 127, 13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros hijos no nos pertenecen, ¿sí? Sino son de Dios, que nos ha confiado por un periodo de tiempo. ¿Cuánto es el periodo de tiempo que nos corresponde en cierta forma a la crianza de los hijos? Hasta los 18 podremos decir aproximadamente lo que la ley, si se puede decir, estima que el niño debe estar debajo de la protección, del cuidado de los padres. No es necesariamente algo
exacto o bíblico, pero es una idea para tener en más o menos ese parámetro de tiempo, ¿sí? Que tenemos del vientre hasta los 18 y largarlo en su vida de adulto, ¿verdad? Son prestados por Dios por ese periodo de tiempo. Y lo que hacemos como padres en ese periodo de tiempo es, va a definir en qué dirección va a definir qué hacen, ¿verdad? Los hijos ya de adulto, cómo viven sus vidas, en fin, muchas cosas va a definir ello. Esto debe cambiar, hermanos, nuestra actitud, ¿verdad?, hacia ellos. No lo debemos criar, no los criamos para que nos representen a nosotros en este mundo, sino para que representen a Cristo. Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere que nuestros hijos representen a Él, no a nosotros. Por ahí me encuentro con padres y me da ternura y me da risa a la vez escuchar por ahí cuando me empiezan a contar de sus hijos. Y mi hijo tiene el título tal, y mi hijo tiene el título aquello, y mi hijo hace esto, y mi hija hace esto. Y me agrada, es algo lindo. Bueno que tus hijos puedan estudiar, que puedan tener su carrera, que puedan tener lo que sea que hagan en la vida, ¿verdad? Su éxito, una forma de decir, es bueno, pero en cierta forma el padre se está gloriando en sí. Mira lo que yo tengo, mira mis hijos, ¿verdad? Lo exalta a uno y no es el propósito. Capaz no es malo, ¿verdad? Pero no es el propósito para el cual Dios nos da hijos. Dios quiere glorificarse a través de ellos. Dios quiere ser exaltado y nos da la tarea a nosotros como padres de criarlos de una forma para que Cristo sea exaltado. Ahora, eso no es pequeña tarea. Es bastante, se puede decir complicado. Hay muchos detalles que entran dentro de ello y son muchos años, muchas etapas, muchas cosas que suceden en cada etapa, ¿verdad? De la crianza del hijo. Como ilustración acá tengo un argentino que hereda un campo, no lo malgasta ni lo abandona. O sea, una persona que hereda una porción de tierra, ¿verdad? No lo va a poner a abandonar, sino lo va a poner a ver cómo lo puede utilizar para bien. Esta persona lo va a querer cultivar, se va a esmerar para que esa tierra produzca, para que sea algo bueno. Y Dios nos presta, ¿verdad?, los hijos para hacer lo mismo, para producir algo bueno con ellos, no solo por tener hijos. Hay personas hoy en día que tienen hijos aparentemente solo por tener hijos, nada más. Y tienen 4, 5, 6, 7, 8, vaya a ser, y no hay propósito, tener hijos. Yo he conocido mujeres que tienen hijos solo porque el gobierno le da plata por tener hijos, ¿verdad? Y es muy triste, porque es muy bajo ese propósito, muy, pero muy bajo. Y el propósito es ser muy superior, ¿verdad?, a ello. Ezequiel 18:4, Dios es el dueño de todo, incluidos nuestros hijos. Dios es el dueño de ellos. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Efesios 6:4. Debemos criarlos para el Señor, no para nosotros mismos. Y vosotros, padres, dice acá Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. 3. Dios espera que cuidemos fielmente lo que Él nos confió. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Todos acá que tenemos hijos, somos administradores de ellos. Tenemos la responsabilidad de instruirlos en el camino en el cual ellos deben ir en la vida.
Criar es formar con intención. Formar con intención. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios dice, debemos instruir, debemos indicar a nuestros hijos cuál es el camino que les corresponde, por dónde deben caminar, cómo deben vivir algún día. Y es, la verdad, una gran tarea para nosotros. Nos queda como padre, no, vuelvo a integrar, no son cosas sencillas, ¿verdad? Pero sí se puede, porque Dios nos manda a hacerlo. Se puede instruirlo, se puede mostrar al niño, este es el camino que debes ir en la vida. La crianza es una formación intencional, no automática. Debe ser intencional. Requiere instrucción, corrección y ejemplo. No basta con decir lo correcto, debemos vivirlo diariamente. Enseñamos más con lo que hacemos, ¿sí?, que con lo que decimos. Hay padres que he escuchado que dicen a su hijo, por ejemplo, el padre, que todos los fines de semana se emborracha y le dice a su hijo, no seas como yo, no te emborraches, ¿verdad? Pero el ejemplo que da el padre es mucho más poderoso que lo que él dice. Y la estadística dice lo más probable que ese hijo, cuando sea grande, va a vivir igual que el padre. Es lo más probable. Aunque el padre toda su crianza le dijo, no hagas como yo, no seas como yo, el hijo va a seguir en el mismo camino, es lo más natural. Entonces, en el proceso de instruir no es suficiente solo decirle, mira, haz esto o no hagas aquello, sino darles el ejemplo, mostrarles en persona, ¿verdad? Por ejemplo, si le decimos, tú debes ir a la iglesia, pero el padre no va a la iglesia, de poco sirve. El niño cuando sea niño capaz va, pero cuando sea grande, lo más probable no va a ir a la iglesia, porque se va a acordar que sus padres no fueron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto aplica a todas las cosas al respecto. Un padre que quiere que su hijo ame el fútbol, por ejemplo, no solo le habla de fútbol, sino lo lleva a la cancha, le compra una camiseta, le compra una pelota, sale a jugar con él. Le muestra, esto es de verdad importante, porque quiere que su hijo siga en ese camino. Lo mismo nosotros en los caminos de Dios. No solo debemos hablar de Dios, ¿verdad?, pero mostrarle en persona con nuestro ejemplo, ¿sí?, cómo se debe hacer. La palabra de Dios debe ser el fundamento de la instrucción. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Seba, hazme un favor. Puedes subir a la oficina, en la caja que está sobre la mesa debe haber un libro, y si no está ahí, está en la alacena arriba, pero debe haber varios. Instruye un niño en su camino, algo así. Un libro finito, creo que tiene una imagen de un padre y un hijo ahí. Tráeme uno, por favor. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Dios dice que las palabras de Él deben estar siempre presentes en nuestras vidas. Y la palabra de Dios debe ser el fundamento de la instrucción. Todo lo que hacemos como padre, todo lo que le damos mucha importancia, las razones por las cuales hacemos una cosa o no hacemos otra, debe estar fundamentada siempre en la palabra de Dios, ¿sí? Siempre sobre todas las cosas, estar sobre ello. Segundo, vemos acá la corrección es parte esencial
de la formación. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. ¿Está bien, Elías? Sí. Ok. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto es un tema que en otra lección voy a enseñar en más detalle de ello, porque es mucho más complejo, pero la corrección de los niños, sea de una forma o de otra, es necesario. Hoy en día la sociedad ha empujado mucho de no corregir de ninguna forma, que no se le decir nunca no al niño, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice acá, el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Y hoy en día, ¿qué vemos? Muchos jóvenes o jóvenes adultos avergonzando a sus padres, haciendo cosas que sus padres después dicen, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Porque detrás de ellos no hubo una corrección apropiada cuando fueron niños, ¿verdad? No hubo eso de aquello. Y más adelante vamos a hablar en más detalle de esto. 3. El ejemplo personal tiene más peso que las palabras. Ya cubrí esto, pero Tito 2:7. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Sí? Es muy importante dar, sí, ese por favor, dar buen ejemplo. Todo esto, esta lección va a ser más corta, capaz que otras, como introducción. Pero bueno, tercer punto de esta tarde, criamos hijos para el reino, no para este mundo. Lo mencioné antes, pero el propósito de criarlos es para el reino. Escuchamos hace un par de semanas, ¿verdad?, del reino. Se nos enseñó bastante del reino de Dios. Nuestro mayor trabajo es preparar a nuestros hijos para el reino, para servir a Dios, no para servir a este mundo. Tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. El éxito en la crianza no se mide por logros académicos o económicos, sino por si nuestros hijos siguen al Señor. El mayor éxito como padre cristiano es ver que sus hijos siguen a Dios, que obedecen a Dios, que hacen caso a lo que Dios les manda hacer, sobre toda cosa. No es, vuelvo a integrar, no es malo tener títulos, no es malo tener negocio, tener grandes logros en el mundo, pero sobre todas las cosas, como padre cristiano, el gozo que puedas tener algún día es ver que tus hijos siguen en los caminos de Dios. Y he conocido a muchos cristianos de edad, y las cosas que más le da gozo siempre es ver a sus hijos ya adultos, ¿verdad? Sus hijos ya con hijos adultos, ¿verdad? Siguiendo en los caminos de Dios. Le da mucho gozo. Y al contrario, hay padres que ven pues sus hijos de adultos que toman decisiones que no les hace bien y les duele como padre. ¿Por qué? Y uno se da cuenta que su hijo, su hija, ¿verdad?, está yendo en la dirección, está haciendo cosas que no le va a hacer bien y trae dolor. Y por más que un hijo capaz tenga un cierto nivel de éxito en el mundo, pero si está haciendo cosas que le van a causar daño en su vida, trae dolor como padre, ¿sí? Una vez ya sabiendo lo correcto. Entonces Dios dice que no hay mayor gozo
que al oír que mis hijos andan en verdad. Debemos priorizar la vida espiritual de nuestros hijos. Hermanos, darle importancia a la vida espiritual. Por ejemplo, y estoy hablando a los más fieles, ¿sí?, de la iglesia, pero lo voy a decir igual, venir a la iglesia es fundamental para tus hijos, es fundamental. Por ejemplo, va a haber un día cuando capaz uno no tenga ganas de ir a la iglesia, pero por los hijos lo debe hacer, por los hijos lo debe hacer, porque el niño tiene que ver que venir a la iglesia es importante, porque si no, un día, cuando ese hijo ya sea adulto y tenga su familia, se va a acordar, mis padres cuando no quisieron no fueron, entonces cuando no quieren no va a ir, y después sus hijos van a ser peor, y es una cadena de los hijos cada vez alejándose más y más de Dios. Entonces, y de vuelta digo, estoy hablando a los que ya sé que son muy fieles, la verdad, acá ustedes nos faltan en ese sentido, y le agradezco por eso, es muy bueno ello, pero lo tengo que reiterar lo mismo, es muy, muy importante priorizar las cosas espirituales, mostrar a los hijos que la palabra de Dios es importante, es necesario leer la palabra de Dios. Por ejemplo, mi madre, no todos los días, ojalá lo hubiese hecho más, pero mi madre por ahí nos preguntaba durante el día, ¿leíste tu Biblia hoy? Y muchas veces tenía que decir que no, o a veces mentía, decía que sí, pero la verdad era, no había leído, porque quería quedar bien con mi mamá. Pero ¿qué me mostraba ella con hacerme esa pregunta? Me mostraba que algo era importante. ¿Leíste tu Biblia hoy? ¿Hablaste con Dios hoy? Y me estaba queriendo decir en ciertas palabras, eso es importante que tú leas tu Biblia. Y en fin, hay tantas cosas relacionadas con ello, hay que darle como padre importancia a ello, no menguar la importancia de la salvación. El carácter piadoso y el servicio a Dios deben ser nuestra meta. La salvación, primero y principal de nuestros hijos, el carácter piadoso y el servicio a Dios deben ser nuestra meta, que nuestros hijos quieran servir a Dios, que quieran servir al Señor. Una madre que se esfuerza porque su hija toque bien el piano, dedica horas a practicar con ella. ¿Sí? Así deberíamos invertir tiempo en enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y cómo vivir, ¿verdad? Para Cristo. Dedicarle tiempo. Yo tengo mucho que mejorar en esta área, pero mostrarle a nuestros hijos que la palabra de Dios es importante, que las cosas de Dios son importantes, toma trabajo, toma dedicación de nuestra parte, toma una dedicación especial. No es algo que uno tiene que proponerse hacerlo, si no, no pasa. Y uno no se da cuenta y pasan los días y pasan las semanas y los meses y los años y los niños empiezan a criarse dándose cuenta que las cosas de Dios no son tan importantes, ¿verdad? Y tenemos que ser proactivos en meterlos en la palabra de Dios, en enseñarles, en traerlos a la iglesia, en instruirlos en esa forma, en ese camino, los caminos de Dios. Lo más importante es que conozcan a Cristo sobre todas las cosas. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queremos que vivan también en santidad, no solo en éxito terrenal, que vivan en santidad. 1 Pedro 1:15. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que seamos santos. Y 3, debemos enseñarles a servir a Dios con todo
su corazón. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y acá Josué termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá Josué hizo una decisión. Yo voy a servir a Dios. Mi casa va a servir a Dios. Yo le voy a hacer caso, ¿verdad?, a Dios. Pero hay padres que deciden hacer lo mismo y hay padres que no. Y esto, hermanos, sinceramente, bienvenido. Es importante definir, yo voy como padre a esmerarme, a ayudar a mis hijos a conocer a Dios, a seguir a Dios y trabajar fuerte por ellos mismos. Este tema, a mí esto es como introducción, es un tema que a mí me cuesta hasta enseñar, porque creo que sé muy poco, soy un padre muy joven. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener muy buenos padres que creo que hicieron un buen trabajo. Tengo muy buenos ejemplos, pero además de eso, hay mucho que aprender, pero si nosotros como padres nos proponemos sobre todas las cosas, voy a hacerle caso a la palabra de Dios, voy a mostrarles a mis hijos que esto es lo más importante, que servir a Dios, que amar a Dios, que poner a Dios primero en su vida es sobre todas las cosas, vamos a mostrarles en ese sentido el camino correcto. Y si nos proponemos, así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, si nos proponemos como padres, lo vamos a hacer y empezamos a tomar paso en esa dirección, nos va a ir mucho mejor que si no hacemos nada o lo tomamos a lo que venga nomás, ¿sí? En las próximas semanas voy a abrir en ciertos aspectos, ciertas áreas de ello, de instruir, voy a hablar de diferentes cosas, entre eso, algunos de lo que ya mencioné. Le quiero hacer un paréntesis. Esto es un libro, la cual yo les recomiendo que consigan, ¿sí? Este dice, para entrenar a un niño. Es muy probable que termine enseñando parte por parte, o algunas partes por lo menos de este libro. Aquí hay pero muy buena información por padres cristianos que criaron a sus hijos muy bien. Hay mucha información, la cual sé que mis padres leyeron este libro hace muchos años y siguieron los pasos. Lo he leído ya hace rato y me he olvidado la mayoría. Voy a volver a leer, pero te leo los títulos de los capítulos. Capítulo 1, para entrenar a un niño. 2, la naturaleza infantil. 3, el enojo de los padres. 4, trenzando hilos. 5, la vara. 6, utilización de la vara. 7, la filosofía de la vara. 8, sujeción selectiva. 9, ejemplos de entrenamiento. 10, entrenamiento en seguridad. 11, entrenamiento para usar el baño. 12, mano de la obra infantil. 13, entrenamiento de actitudes. 14, control de las emociones. 15, entrenamiento contra desenfreno. 16, el bravucón. 17, latigazos religiosos. 18, imitaciones. 19, la educación en el hogar no produce necios. 20, personal. Pues después la conclusión. Esos son solo los títulos. ¿Sí? Hay mucha información. Sé que acá 3 o 4 veces menciona también la vara. Vamos a tener capaz una lección completa solo hablando de disciplina bíblica, lo que habla Dios de la vara. Yo sé que aún en este cuarto hay diferentes opiniones del tema, ¿sí? Y me parece bien, pero de todos modos le voy a mostrar lo que la palabra de Dios dice, le voy a tratar de enseñar lo que me inculcaron y lo que la palabra de Dios enseña,
por lo mismo, porque Dios enseña que debemos corregir, no lastimar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí corregir, sí instruir, y hay un plan bíblico por ello. Le voy a mostrar, el libro esto también indica en mucho más detalle de lo que le podría yo capaz enseñar. El libro lo enseña de padres, ya de abuelos, mejor dicho, que han hecho un muy buen trabajo. Este libro lo pueden conseguir en Mercado Libre, y tengo un par de copias. Si algún padre quiere, me pide después, yo consigo un par de copias. Creo que pagué 8,000 pesos cada uno, ¿sí? Después no sé cuánto está en Mercado Libre, pero creo que yo pagué 8,000, se los dejo con 8,000 los que tengo. No sé cuántos tengo, debe tener 2 o 3 o 4 copias arriba, supongo, de ello. Pero eso más o menos resume hoy unas preguntas. ¿Estás criando tus hijos como si fueran tuyos o como si fueran de Dios? Una pregunta. Yo me hago la pregunta, mi hijo, Dios me lo presta para criarlo, ¿lo estoy criando para mí o lo estoy criando para Él? ¿Lo estoy preparando para que me sirva a mí o lo estoy preparando para que sirva a Él? Ahora, en cierta forma, algunas de estas cosas se entreconectan. Obviamente, entre que haga la voluntad de Dios, me va a hacer la voluntad a mí, ¿verdad? La voluntad mía. ¿Me beneficia a mí que mi hijo haga la voluntad de Dios? Obvio que sí. Pero hay padres que solo se enfocan en que el hijo haga lo que uno quiere y que le haga que uno esté feliz. Y no importa tanto lo de Dios. Y es un error. Otra pregunta, ¿qué ejemplo espiritual están viendo tus hijos en ti? ¿Qué es lo que ven? Nuestra vida habla mucho más de nuestras palabras. Yo no conozco sus vidas personales en sus casas. No sé cómo interactúan con sus hijos, cómo son. La verdad no sé. Pero lo que sus hijos ven habla muchísimo. Hoy en día hay muchos, desgraciadamente, hay muchos hijos de cristianos entre comillas, porque en cierta forma capaz no son tan buenos cristianos, que no quieren seguir a Dios, que no quieren seguir los caminos de Dios, algunos no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué no quieren saber nada? ¿Por qué no quieren seguir a Dios? Si se criaron en la iglesia, si se criaron con padres, entre comillas, cristianos, porque vieron a un padre que no fue de buen ejemplo. Vieron un padre que fue a la iglesia, pero en la casa era otra persona. Que en el auto estaba a los gritos con su esposa, pero después en la iglesia pone una sonrisa. El niño ve esas cosas, ve la hipocresía y después no quiere saber nada con Dios. Cree que esto es toda una falsa. Y hoy en día algunas de las grandes causas por las cuales la juventud no quiere seguir a Dios es porque no vieron buenos ejemplos en sus padres. Por eso es muy, muy importante, sobre todas las cosas como padres, que busquemos hacer lo correcto, ¿verdad? Que busquemos agradar a Dios, que busquemos aprender de la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos en ese camino y tratar de ser buen ejemplo. Todos vamos a fallar. Yo fallo mucho, ¿sí? Les voy a ir contando ciertas fallas que he tenido como padre ya. Yo fallo siempre y me doy cuenta y ¿verdad? Le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi esposa, a mi hijo y trato de corregir y mejorar. Pero quiero tratar de hacer lo correcto, ¿sí? No quiero ser hipócrita en ese sentido de decir, hijo, tú tienes que leer la Biblia si yo no voy a leer la Biblia, por ejemplo. No me sirve de nada. Hijo, tú tienes que portarte bien si yo después no me estoy portando bien, ¿sí? Es muy importante dar un buen ejemplo como padre. Tercera pregunta, ¿estás invirtiendo en su vida espiritual tanto como en su educación, salud o deporte? Sé que hoy en día hay mucho enfoque en la educación, ¿sí? En el deporte, en la salud, en que los hijos estén bien, que tengan la mejor educación posible, de buscar la mejor escuela, de buscar los mejores programas de deporte. Todo eso está bueno. Y yo creo que como padre debería ser lo mejor que tengas la capacidad, que conozca para tus hijos, ¿verdad? Obviamente ayudarles en todo lo que uno pueda. Pero todo eso debe ser secundario a las cosas de Dios. Las cosas siempre es más importante. La palabra de Dios siempre debe ser más importante.
el corazón de tu hijo para Dios, su amistad personal entre tu hijo y Dios, siempre es más importante que juegue muy bien un deporte. Siempre es ser más importante. Es más importante que tu hijo lea la palabra de Dios, que capaz que memorice un versículo, que sea un Messi en la cancha. Es mucho más importante. Y no quiero menguar estas otras cosas, de ninguna forma. Si uno tiene la capacidad de mandar a tu hijo a una buena escuela, de permitirlo jugar buen deporte, de estudiar cosas de lo que sea, mejor por ustedes. Mejor para cada uno, que haga todo lo mejor que pueda. Pero les ruego que por favor, en su corazón, que sepan que siempre lo de Dios tiene que ser número uno. Acá no ha llegado tan fuerte, pero en Estados Unidos ha llegado a ser de esta forma. Los padres le dan mucha importancia a la educación y al deporte, a sus hijos. Entonces, ¿qué hacen? Que Satanás es muy astuto. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha hecho que las escuelas hagan todas sus actividades, ¿sí?, y todos sus deportes los domingos a la mañana. Que allá en Estados Unidos es costumbre que los domingos a la mañana es su fuerte de ir a la iglesia. Y hoy en día se está perdiendo a dos manos el hecho de ir a la iglesia, porque los padres dicen, no, es más importante que mi hijo vaya a jugar su partido, que vaya a jugar esto, que vaya a participar de tal, lo que sea que la escuela está haciendo, ¿verdad? Porque quiero que tenga un buen nivel académico, porque quiero que esté bien, y no van a la iglesia. Y Satanás ha sido muy astuto, hay que admitir, pero también los padres, sin darse cuenta, dicen, no, es más importante el colegio, el deporte, los estudios, el secular, que la palabra de Dios. Y los niños después, cuando son jóvenes y después adultos, la mayoría no siguen los caminos de Dios. No, porque Satanás ya se los llevó. Ya hay otras cosas más importantes, ya son sus amigos, ya son las costumbres del mundo, son las drogas, son todas las cosas que el mundo te ofrece. Les interesan mucho más que las cosas de Dios, porque los padres no le dieron la importancia. Y eso capaz no ha impregnado tanto la sociedad acá argentina, hasta lo que yo tengo entendido, pero le doy también una advertencia, hay que tener cuidado, hay que velar por nuestros hijos, ¿sí?, en todo lo posible. Es decir, la iglesia es importante, la palabra de Dios sobre todo es importante, y instruirlos en ellos mismos. ¿Hay alguna pregunta del tema hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Fuimos más corto hoy, pero vamos a cerrar con eso y vamos a abrir para peticiones de oración, ¿sí? Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Padre, ayúdame en estas próximas semanas, mientras que abro tu palabra, trato de abrir ciertos temas particular en cuanto a la crianza de los hijos, de explicar tu palabra, de enseñar de tu manual acerca de tu voluntad. En todas estas áreas, tú hablas bastante del tema. Ayúdanos a comprender, ayúdame a poder compartir lo que me has enseñado y lo que me vas a seguir enseñando mientras sigo estudiando de este tema. Te necesitamos, Padre. El hecho de criar nuestros hijos es una gran tarea, es algo muy importante y no lo podemos hacer sin ti, Padre Santo. Ayúdanos, darnos ayuda, fuerza, sabiduría, cada padre acá. Yo sé que todos los padres acá anhelan lo mejor para sus hijos, quieren verlos hacer lo correcto, quieren verlos vivir, crecer, ser exitosos en todos los sentidos de la palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Te amamos y te agradecemos por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.